Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Barda Fishbein en su sección Yiddishkeit, la letra viva. ¿Qué tal? Hola Jorge, contenta de estar una vez más en Yiddishkeit con los grandes escritores en lengua yiddish que vamos recorriendo, escritores y escritoras. Bueno, hoy nos toca Itzhok Leibush Pérez, un personaje muy importante, ¿no? Muy importante, realmente un escritor que en la historia de la literatura yiddish está a gran altura. Y es uno de los integrantes, junto con Sholem Aleichem y Mendele Moijer Sforim, del trío de los brillantes escritores que fundaron la moderna literatura en Yiddish. Él era oriundo de la localidad de Zamosk, allí nació en el año 1851 y fue un importante exponente de las ideas de la Ascalá, de la Ilustración, a la vez que en muchas de sus páginas manifiesta también una fascinación por el movimiento hasídico y los hechos y por personajes sobrenaturales y milagrosos del folclore propio de esta tendencia. Se formó en Derecho, pero ni en su pueblo natal ni en la capital polaca pudo ejercer su profesión debido a las leyes del país que restringían la práctica de ciertas profesiones a los judíos. Y quizás este aparente fracaso se convirtió en un gran éxito para la literatura judía. Sus primeros escritos fueron poemas en hebreo, aunque pronto toda su atención se dirigió al yiddish y su narrativa en esta lengua lo convirtió en la figura relevante que fue. En Varsovia, donde fue funcionario de la comunidad judía, vivió los últimos 25 años de su vida como activista y autor, y allí, en esa misma ciudad, falleció en el año 1915. Como seguramente volveremos a este autor más adelante porque tiene una obra cuantiosa, vamos ya con el que quizás sea su cuento más emblemático, que no es muy largo y que merece conocerse entero. El cuento, como no podía ser menos dentro de nuestro homenaje a Pérez hoy, se titula, en traducción, Y hasta puede que más alto. Durante las madrugadas, cuando llegaban los días de introspección entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, días de rezar slijes, el rabino apodado el Nemirover desaparecía. Literalmente se esfumaba. No se lo veía en sitio alguno, ni en la sinagoga, ni en ninguna de las dos casas de estudio, ni formando parte de un quórum, y tampoco, por supuesto, en su casa, pese a que permanecía abierta. Quien quisiese podía entrar y salir. Bien es cierto que a la casa del Rebe nadie iba a entrar a robar, pero también es cierto que en ella no quedaba alma viviente. ¿Dónde pues podía hallarse el Rebe? ¿Dónde va a estar? Posiblemente en el cielo. ¿Acaso son pocos los negocios que tiene que atender un rabino en estos días terribles? Los judíos, que Dios los proteja del mal de ojo, necesitan fortuna, paz, salud, matrimonios convenientes, quieren ser piadosos, pero Satán, con sus 1000 ojos, acecha desde una parte del mundo a la otra y ya va procurando de provocar llantos y sufrimientos, en cuyo caso, ¿quién puede ayudar sino el Rebe? Así era como reflexionaban los integrantes de la congregación de la ciudad de Nemirov. Pero sucedió que un año estaba de paso por allí un lituano y se reía de los lugareños. Ya conocen ustedes a los lituanos. De las leyendas y la moralina son muy poco partidarios. Por eso atragantan a quien sea con oraciones y gran cantidad de versículos de la Torá. De modo que el individuo, con los ojos a punto de salírsele de las órbitas, aprovecha para dar una verdadera lección de Talmud a sus interlocutores. Y dice, ni siquiera nuestro maestro Moisés pudo alcanzar el cielo mientras vivió.
sino mantenerse 10 medidas por debajo. ¿Y quién iba a atreverse a porfiar con el lituano? Sin embargo, el misterio seguía en pie. ¿Dónde está el rabino entonces?, le preguntan. No me preocupa, liquida el lituano la cuestión y subraya sus palabras con un encogimiento de hombros, pero en su fuero interno se dice que él se encargará de descubrirlo. Así es como son los lituanos. Ese mismo atardecer, inmediatamente después de la oración vespertina, se cuela en la casa del rabino, se mete debajo de su cama y ahí se queda. Tiene que esperar la noche y ver a dónde va el rebe y qué hace cuando desaparece. Cualquier otra persona se hubiera adormilado y echado un sueñecito, pero un lituano es otra cosa. Aprovecha para recitar de memoria un entero tratado talmúdico. Ya no recuerdo por cuál se decidió. De madrugada escucha que llaman a slijes, las oraciones propias de esas fechas solemnes. El rebe ya lleva un rato despierto. El lituano ha estado oyéndolo suspirar desde hace más de una hora. Quien haya escuchado suspirar al Nemirover sabe cuánto dolor por todo Israel, cuántos sufrimientos pueblan cada uno de sus suspiros. Le dolía a uno el alma escuchando los quejumbrosos suspiros del rebe, pero un lituano tiene el corazón hecho de hierro, de modo que lo escucha y sigue echado como si tal cosa. También el rebe sigue echado. Ahora bien, el rebe, Dios le dé larga vida, encima de la cama y el lituano debajo. Algo más tarde se oye cómo crujen los lechos de todo el edificio, los sonidos de sus habitantes que sus habitantes provocan al levantarse, se oyen palabras sueltas en yiddish, el murmullo del agua al verterse sobre las uñas, puertas abriéndose y cerrándose, y una vez que la gente se ha marchado, vuelve a hacerse el silencio en la penumbra. A duras penas se cuela a través de la persiana un débil rayo lunar. Al quedarse completamente solo con el rebe, el lituano se ve obligado a confesarse que lo asalta el pánico. El miedo le pone piel de gallina en todo el cuerpo y los pelos de las patillas se le clavan en la carne del rostro, tan filosos como agujas. Vaya nimiedad, con el Némiro ver a solas en la casa en esos días de contrición y además en una madrugada oscura. Pero los lituanos son tercos como mulas y este particularmente tiembla como un pez en el agua, pero continúa echado bajo la cama. Lo mismo hace el rabino, que viva muchos años, pero en este caso encima. Lo primero que hace cuando se levanta es lo que debe hacer un judío. Después se dirige al ropero y saca de él un paquete que al abrirse deja ver ropas aldeanas. Unos pantalones rústicos y amplios, botas recias, una zamarra, un enorme sombrero de piel y un cinturón de cuero largo y ancho tachonado con clavos de latón. El rebe se viste con esas ropas. Del bolsillo de la zamarra asoma un trozo de cuerda gruesa como las que usan los campesinos para sus faenas. Por último se dirige hacia la puerta y el lituano detrás. De paso, el rebe entra en la cocina, se agacha y saca un hacha oculta debajo de un mueble, se la pone entre el cinturón y el cuerpo y sale a la calle. El lituano tiembla, pero no retrocede. Un silencioso temor, propio de los días terribles y solemnes, parece habitar las calles. Cada tanto puede oírse un lamento procedente del rezo de alguna oración o surge desde una ventana la triste queja de una garganta enferma. El rebe se mantiene pegado a las paredes de las calles como queriendo ocultarse a la sombra de las casas. Entre una casa y otra se lo ve emerger como un fantasma y entonces también emerge el lituano, pero detrás. Va escuchando cómo se entremezclan los latidos de su propio corazón con los pesados golpes de las botas del rebe, pero eso no alcanza para disuadirlo de su propósito y sigue firme en su puesto hasta que, en pos del rabino, sale de la ciudad. En las afueras hay un bosquecillo. El rebe, que viva muchos años, se adentra en el bosque.
A unos 30 o 40 pasos se detiene junto a un arbolito. El lituano siente que lo paraliza el miedo, pero eso no le impide ver que el rabino extrae el hacha de su cinturón y pega un primer golpe en el tronco del árbol. Sigue golpeando y golpeando hasta que el árbol cae al suelo. Luego corta el tronco caído en leños y deshace algunos leños en finas astillas. A continuación, forma un atillo con todo, lo ata con el trozo de cuerda que saca del bolsillo de la zamarra y se lo carga al hombro. Hecho esto, vuelve a poner el hacha en su cinturón y sale del bosque para encaminarse de vuelta a la ciudad. Al llegar a una calleja se detiene junto a una humildísima y desvencijada casucha y toca con los nudillos en la ventana. ¿Quién es?, pregunta una voz temerosa desde el interior. El lituano advierte que la que habla es una anciana, muy débil. Se nota que es una mujer enferma. Yo, contesta el rebe hablando en el dialecto local. La anciana le responde igualmente. ¿Qué yo? Y el rebe una vez más contesta con acento campesino. Basil, ¿qué Basil? ¿Y qué quieres, Basil? Leña, dice el falso Basil, tengo para vender, muy barata, casi se puede decir que es gratis. Y sin aguardar respuesta, se mete en la casucha. Obviamente, como era de esperar, el lituano lo sigue. A la débil y grisácea luz de las primeras horas de la mañana, contempla el interior de la pobre vivienda y todo lo que ve son cacharros deteriorados y muebles desvencijados. En la cama yace una anciana enferma, envuelta en harapos, que dice con amargura, ¿comprar? ¿Con qué iba yo a comprar leña? ¿De dónde sacaría yo, una pobre viuda, dinero para comprar leña? Te la fiaré, responde el disfrazado Basil. ¿Y cómo te pagaré la deuda?, suspira la viuda enferma. Qué tonta es la gente, la sermonea afectuosamente el rebe. Tú eres una pobre anciana enferma y yo, un simple campesino, te ofrezco leña y confío en que me pagarás, mientras que tú, que tienes un Dios grande y poderoso, no te fías de él, ni crees que encontrará la forma de que consigas unos centavos para pagar un atado de leña. ¿Y quién me encenderá la lumbre?, suspira una vez más quejosa la anciana. ¿Acaso tengo yo fuerzas para levantarme? Mi hijo el pobre está en el trabajo. Yo mismo te la encenderé, contesta el rebe, y así diciendo va acomodando los troncos de leña en la chimenea y suspirando a la par que la anciana ya recita la primera salmodia de Sliges. Y cuando comienzan a arder, al principio débilmente y luego con más alegría, las primeras astillas y se las oye crujir, va diciendo algo más contento la segunda salmodia. La tercera ya la recita cuando el fuego arde regular y vivamente al cerrar la puertecilla de hojalata de la estufa. Desde entonces y para siempre, el lituano, que había presenciado toda la escena, mudo por la impresión, se convirtió en un discípulo del Nemirover. Y andando el tiempo, se oía contar algún otro de los Hasidim que su rebe entre Rosh Hashanah y Yom Kippur desaparecía cada madrugada, pero que no había que preocuparse porque se hallaba allá en lo alto y señalaba el cielo. El lituano ya no se reía, sino que él mismo añadía, y hasta puede que más alto. Ya ves, Jorge, la belleza de este cuento. Un relato que realmente es enternecedor. Muchas Sí, gracias, Barda Fishbein, por habernos acercado esta prosa del gran Itzhok Leibush Pérez, y esperamos una nueva letra viva de este Yiddishkeit dentro de un par de semanas. Hasta entonces. hasta entonces, Jorge.